Solamente hay un motivo para que usted, ministra, esté hoy aquí. Y es que el Partido Popular le va a pedir perdón. Le va a pedir perdón por la campaña de difamación, y lo digo bien, que han extendido sobre usted solo por el hecho de ser la portavoz del Gobierno y la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Aragón. A ver, usted reconoció que se había alojado en el Parador de Teruel la noche en que varios medios de comunicación y el testimonio, que tiene un valor, de varios trabajadores del Parador, afirman que en plena pandemia miembros destacados del PSOE en aquel entonces y del gobierno del señor Sánchez organizaron una fiesta nocturna con prostitutas. Y usted nos ha dicho, por centrar la pregunta, que no le consta o lo niega rotundamente o puede asegurar que eso no sucedió. Esa sería mi primera pregunta, señora Alegría. Bueno, vamos a ver, señor Gordillo. Evidentemente, yo jamás he tenido constancia, ni información, ni vi, ni escuché en absoluto nada en referencia a que allí se hubiese producido ninguna fiesta. Y además con todo lo que usted está señalando. Pero también, y le añado, es difícil que una vea y escuche algo sobre lo que no ha sucedido nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque yo, al igual que usted, escuché las declaraciones del director del Parador de Teruel. Sí, Hombre, pero... y entiendo que cuando algo así sucede en cualquier establecimiento hotelero, oiga, no tenga ninguna duda que el director de ese hotel o el director del Parador, vamos, lo conoce ipso facto, esté o no esté allí presencialmente. Ahora bien, si no hay ningún parte de ningún tipo, si no hay ningún soporte que dé veracidad a lo que usted está diciendo, ¿en qué lo sostiene usted, bueno, que se produjo lo que se produjo? Señora Alegría, vamos a ver. Es que yo le digo, a mí, señor Gordillo, yo les he escuchado en numerosas ocasiones durante estas últimas semanas, lo decía, es que hay un parte de la Guardia Civil. No es verdad. Yo no he dicho eso. No, pero se lo estoy aclarando yo. Yo se lo estoy aclarando porque sí que se ha repetido en numerosas ocasiones y yo lo he escuchado a importantes portavoces de algún partido político. Es más, tengo aquí las declaraciones literales. Tengo alguna pregunta más que hacerle. No me ocupe usted todo el tiempo porque es una maniobra dilatoria que no creo que deba pero usted hombre, tampoco, tendré también la oportunidad de poder contestar. Entonces, sí, claro, pero conteste a lo que le preguntaba. La pregunta era muy concreta, no para que me explique usted. En fin. Señor Gordillo. ¿Qué quiere? Señor Gordillo, sí, deje acabar a la señora Alegría. Simplemente dice que Alegría esté muy nerviosa es normal, porque sería muy grave que, siendo delegada del Gobierno y responsable de la Guardia Civil en Aragón, no hubiera informado de hechos presuntamente delictivos. Pero que... Siga, señor Gordillo. Vamos a ver. No, escuche, esto no lo digo yo, esto lo dijo el señor Tellado. No, pues dígaselo usted al PP, yo soy de Vox, ya se lo he dicho antes. Supuesto. ¿Qué me cuenta? No. Vamos a ver. Yo le he preguntado si no le consta o si puede asegurarlo y verá por qué. Porque usted ha dicho que usted se despidió del señor Ábalos cuando entró en el Parador de Teruel. Sí. Él se fue por un lado y ustedes se fueron a cenar a no sé dónde. Que no enfrente de la puerta de la entrada. Me da igual, como si se fueran ustedes a, yo que sé, a la Plaza del Torico. Yo que sé. Bueno, pero... Se va. Y se va al piso superior, a la habitación 208. A la habitación 101. Y usted se alojó en la 208 mucho después. Por lo tanto, por eso le digo que si puede asegurarlo, porque el señor Ábalos pudo recibir a quien fuera mientras ustedes cenaban, organizar su fiesta con destrozos o sin destrozos. Y ahora le diré algo más acerca de eso. Y usted ni enterarse. Por eso le digo que si no le consta o si lo sabe con certeza. Lo mismo habló usted con el señor Ábalos y se lo contó o no se lo contó. Y por eso se lo pregunto. Pero mire, verá, reviste una gran importancia, muchísima importancia, esclarecer qué sucedió esa noche, señora Alegría. Porque verá, el objeto de esta comisión es emitir un informe para depurar responsabilidades políticas. Y verá, los españoles, el día 15 de septiembre de 2020, eludió una respuesta clara. Si usted se hubiera manifestado con esa claridad entonces, decir, mire, yo pertenecía en ese parador con la mayor naturalidad y yo no observé nada raro, ya está. Usted probablemente ni estaría aquí, pero es que adoptó usted una actitud verdaderamente esquiva, hay que decirlo.
Así es que nada, yo, si usted quiere hacerme alguna observación y si no, continúo con mi interrogatorio, como quiera. Sí, si me deja... Sí, hombre, claro que le dejo. Es decir, entonces me quiere decir usted que yo estoy aquí por mostrar estupor ante la pregunta que me hizo una periodista. No, yo no le he dicho eso. Bueno, yo le he concretado con mucha Señor Gordillo, deje acabar la contestación. Bien. Usted dice que como me mostré esquiva ante una pregunta de una periodista donde me formulaba que dónde y con quién había dormido 5 años atrás, ¿sabe usted que después de esa pregunta y después de que yo observé lo que se estaba moviendo especialmente en una serie de digitales y en las redes sociales, no tardé ni 24 horas, prácticamente 24 horas, recogí toda la información de mi labor y de mi trabajo durante esas fechas del 15 y del 16 de septiembre y di una rueda de prensa de más de 11 minutos dando una explicación pormenorizada de qué es lo que yo hice el 15 y el 16 de septiembre. Y usted me dice, ¿cuál era la situación de los españoles en esa fecha? Usted sabe que en esa fecha no existía estado de alarma y no había ese confinamiento que usted alguna vez ha aludido. Lógicamente, a las personas que presentaban síntomas de estar enfermos de COVID, claro que tenían que permanecer confinadas, pero en el caso de Aragón, por su incidencia, a partir del 22 de junio entró en la fase de desescalada número 3. Sí, y había movilidad. Eso lo sabemos, señora Alegría, por Dios. Pero déjeme terminar. Había movilidad absoluta entre las 3 provincias, los hoteles. Los establecimientos hoteleros podían acoger hasta un 75% de su capacidad y en las mesas, además de los restaurantes, podrían darse además hasta agrupaciones máximo de 10 personas. En ningún caso se produjeron agrupamientos de más de 10 personas. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hice el viaje de Zaragoza a Teruel, mi residencia habitual está en Zaragoza, la hice además en un coche donde iba el conductor, otra persona más y yo en mascarilla. Es decir, sabía perfectamente las normas que prevalecían en ese momento y yo, por supuesto, como todos, las cumplíamos escrupulosamente. Todos las observamos con mucha exactitud y mucha severidad. Mire usted, verá. Es que yo le doy... Usted ha dicho que el director del Parador hizo aquí unas declaraciones, dio su testimonio, pero es que yo le doy exactamente la misma credibilidad, y lo dije aquí, al testimonio del director del Parador de Teruel como a los trabajadores del mismo. Y los trabajadores del mismo declararon lo que declararon después. Cierto es, recibieron una carta en la que se les advertía de una manera muy severa y por supuesto, amenazando o advirtiendo con unas consecuencias, digamos, que podían afectar su puesto de trabajo, si alguien hacía algún comentario acerca de esa noche, con mucha concreción. Entonces, claro, no es que le dé más importancia o menos importancia al testimonio del director del Parador, sino que le doy más a lo de los trabajadores, puesto que el Parador ha sido quien ha advertido a los trabajadores que su testimonio puede derivarse represalias, que no hay otra manera de decirlo. Por lo tanto, a ver, yo le pregunto, señora Alegría, que claro, o le pregunto no, le participo, que claro, la trayectoria del señor Ábalos hace verosímil esta historia, ¿verdad? Porque yo no sé, yo le voy a hacer una pregunta, señora Alegría. ¿Usted se considera feminista? Sí, rotundamente. Rotundamente sí. Bueno, y a ver, ¿qué juicio le merece a usted que el número 2 de su partido y ministro del gobierno del señor Sánchez tuviera a una persona llamada Jessica, que era una persona que, según todos los indicios y todo lo que hemos visto, ofrecía sus servicios de compañía, vamos a decirlo así por no ser ofensivos con nadie, y a cambio de esa compañía se le puso un piso pagado por el señor de Aldama aquí al lado, un piso exclusivo en la Plaza de España, y se le ofreciera y se le diera un puesto de trabajo por el que ni siquiera iba a trabajar y porque cobraba un sueldo durante mucho tiempo? ¿Usted qué le merece? ¿Qué juicio moral le merece todo esto? Dígame, como feminista le pregunto. Sí, pues mire, yo lo que le puedo decir, creo que todo lo que usted está trasladando se está investigando. No, vamos a ver, se está investigando, pero eso es una evidencia, vamos. Bueno, pero se está investigando actualmente. Hay una investigación abierta actualmente. Si esto, evidentemente, finalmente hay un fallo judicial, porque aquí también se ha dicho, la verdad que prevalece es la verdad judicial. Si eso es así, a mí me parece indigno. Claro, se realice por quien se realice. Lo comparto se realice con por usted. Quien se realice. Lo comparto con usted completamente, pero ahora, ¿tienen ustedes el mismo elemento de juicio con los demás? ¿Puedo terminar? Sí. Es decir, le digo, que lo haga quien haga, me parece desde luego absolutamente indigno.
Pero lo que sí que también le puedo decir, como feminista y como además como socialista, que yo por lo menos me siento perfectamente representada cuando un partido político como el mío, como el Partido Socialista, toma medidas absolutamente claras, transparentes, serias, contundentes y rotundas desde el primer momento que se atisba la más mínima sombra de duda, como ha pasado en este caso. Así, ¿y en qué situación se encuentra el señor Ábalos dentro de su partido ahora mismo? Pues ya no forma parte de mi partido, sí, como forma saben. parte. A ver. El 27 de febrero está suspendido de militancia, claro. No está expulsado, no está fuera, está dentro. Hombre, claro. El 27, hombre, por favor, el señor Santos Cerdán, una resolución firmada por él mismo, el señor Santos Cerdán, que bueno, alguna vez, quizá, y digo quizá, ¿no? A lo mejor tiene que comparecer por aquí también, suspendió a don José Luis Ábalos como militante del Partido Socialista. Esto no son medidas drásticas, esto es una medida cautelar. Bueno, si a usted no le parece una medida drástica suspender de militancia y pedirle el acta y expulsarle del grupo parlamentario y por eso estará en el grupo mixto, pues oiga, sí, observando la disciplina de partido con ustedes, por cierto. Oiga, sí. Bueno, señor Ramírez, le llamo al orden por primera vez. Bueno, muy bien, pues nada, han tomado ustedes unas medidas muy severas contra el señor Ábalos y ya está, y yo me lo tengo que creer. Los WhatsApp que hemos conocido entre el señor Pedro Sánchez y él también están entre esas medidas tan severas. Pues mire, dígame, ¿la comunicación entre el señor Ábalos y el señor Sánchez obedecen a ese criterio de exclusión del Partido Socialista del señor Ábalos? Dígame. Usted sabe que filtrar conversaciones privadas es constitutivo de delito, ¿verdad? Y que se atenta contra la privacidad de las personas y contra el derecho también a las comunicaciones. En efecto, para todo el mundo, ¿verdad? Artículo 18 de la Constitución española. Artículo 18 de la Constitución española, sí, pero eso se lo dice usted a quien lo haya filtrado, no a mí. No, pero señorías, por favor. Yo me baso en lo que leo en los medios de comunicación. Sí, señor presidente. Señorías, intenten mantener un poco el orden, que todavía queda un buen rato. A ver, mire, a mí cuando se me señala la luna no miro el dedo, miro la luna. Yo tampoco miro. Claro que sí, mire, verá. Yo si veo en los medios de comunicación esto, lo que he visto. ¿Atiende alguna causa judicial esos mensajes? ¿Qué quiere usted? Yo, en fin, no creo que esos WhatsApps, ¿no? Que la prensa, hombre, el testimonio de la prensa tiene un valor, ¿eh? No me lo denigre usted tanto a la prensa como acostumbran. O sea, tiene un valor y yo he visto eso y por eso le pregunto que si le parece a usted que ese traspaso de WhatsApp, prescindiendo del juicio moral que nos haga filtrarlas o no, que si ese traspaso de WhatsApp entre el señor Ábalos y el señor Sánchez obedecen al criterio que usted me ha dicho de que el señor Ábalos está completamente extramuros del Partido Socialista. Usted me sale con la filtración. Yo no sé cuál es su juicio moral y sinceramente tampoco se lo voy a preguntar porque no me interesa. Lo único que le puedo decir es que filtrar informaciones y sobre todo datos y conversaciones privadas, sí, es constitutivo de delito. Bueno. Además, quiero decirles y les quiero recordar que esos WhatsApps que se han dado a conocer no pertenecen a ningún tipo de causa judicial abierta. Claro. A ninguno. Sí, hombre. Sí. A ninguno. No, lo digo porque algunos, maliciosamente, han pretendido mezclar esos WhatsApps con otros WhatsApps. Unos WhatsApps que, por cierto, se produjeron habiendo una causa judicial ya abierta y demostrado que había una financiación ilegal, que es una cosa muy distinta. Sí, esta comisión, no sé si le puedo comentar una cuestión, señor Gordillo, que se lo decía anteriormente a su compañera. Ustedes han entendido que para esclarecer lo que supuestamente dicen que pudo pasar, han decidido convocarnos al que entonces era presidente de Paradores, al que era y sigue siendo director de Paradores, y a mí que era delegada del Gobierno. Pueden usted seguir, por supuesto, convocando, traer aquí a otras personas si escuchando sus relatos, si escuchando sus palabras consiguen esclarecer lo que supuestamente ustedes dicen que sucedió. Porque yo tengo la clara convicción que ustedes realmente no quieren saber lo que pasó. Quieren que pase lo que ustedes dicen. Ajá, aunque sea mentira. Vale. No es así. Aunque sea mentira. Ustedes no quieren saber lo que pasó. Quieren que pase lo que ustedes están diciendo. Bueno, eso es un juicio de valor de usted. Señor presidente, ¿cuánto tiempo me queda, si es tan amable? Quedan 4 minutos, señor Gordillo. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Alegría, eso no es así, hombre. No. Usted no puede venir aquí a denigrar el trabajo
de Cortes Generales y de esta comisión de investigación de ninguna manera. Nosotros ya nos gustaría tener un gobierno honrado. ¿Qué dice usted? Ya nos gustaría. Lo que pasa es que no lo tenemos a la vista de todos los indicios. Claro, tendrá usted que demostrarlo. Y con la misma legitimidad que usted me hace un juicio de valor acerca de mis intenciones, yo le hago un juicio de valor acerca del criterio que me merece su gobierno, del que usted participa. Y mire, como esta comisión de investigación, y me queda poco tiempo, es general para esclarecer las cuestiones del caso del Orme, como le ha dicho el señor presidente al inicio de esto. Le voy a preguntar una cosa. Oiga, ¿a usted qué opinión le merece que el secretario general de los socialistas extremeños, el señor Gallardo, anuncie qué sucede? ¿Qué tiene que ver con esto? Ahora se lo digo, señor Franco. Mire, ¿qué opinión le merece, ahora después se lo diré, que el secretario general de los socialistas extremeños, el señor Gallardo, anuncie su entrada en la Asamblea de Extremadura, pasando con ello a estar aforado y sustraerse así al procesamiento por los tribunales ordinarios? Señor Gordillo. Dígame. Señor Gordillo, ¿no parece que sea una pregunta que encaje en esta comisión? Pues mire, con su permiso, señor presidente, le voy a decir por qué creo que sí encaja. Hay un informe de la UCO que menciona los presuntos vínculos del señor David Sánchez con la trama de Koldo García. La juez se refiere a un informe de noviembre del 23 de la UCO sobre el caso Koldo, que detalla las sociedades domiciliadas en Elvas, en Portugal, vinculadas al comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Y, según todos los indicios, el señor David Sánchez fue, digamos, irregularmente contratado por la Diputación de Badajoz, de la cual era presidente el señor Gallardo. Por lo tanto, creo que es procedente ver el vínculo que podía haber incluso con la trama del Orme. ¿Puede usted contestarme, señora Alegría? Señor Gordillo, pero es que yo no creo que sea procedente. Pues entonces me someto a su criterio, para señor formular presidente. Otra pregunta, por favor. Pues la última. Me someto a su criterio, señor presidente, como no puede ser de otra manera. A ver, le voy a hacer otra pregunta que sí estará, ¿no?, relacionada con esto. ¿Qué opinión le merece que el juez que investiga a doña Begoña Gómez cite por primera vez en un auto la alusión a una llamada del ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a la mujer del presidente para impulsar el rescate de su aerolínea Air Europa por parte del gobierno? ¿A usted le parece esto normal? Le pido un criterio, un juicio, no nada más, como miembro y portavoz que usted del gobierno, ¿no?, del señor Sánchez. Yo estoy aquí compareciendo en mi calidad de delegada del gobierno para hablar de lo que sí, por supuesto. Se confunde usted, señora. No me confundo. Usted comparece aquí como el cargo que tiene ahora mismo. Pero vamos, ministra del Gobierno de España. Señora Alegría, señor Gordillo. La señora Alegría comparece con su condición de exdelegada del Gobierno. ¿Puede o no puede contestar a la pregunta? Esa es una decisión suya, pero, insisto, comparece en la condición que le acabo de decir, no la que usted pretende que siga. Siga así. Y no obstante, le tengo que recordar, señor Gordillo, ya en mi calidad de ministra portavoz, que en este país se rescataron varias aerolíneas. También Volotea. Y saben ustedes perfectamente que todos esos rescates que se llevaron a cabo en el momento de la pandemia, fundamentalmente para salvar miles de puestos de trabajo, tuvieron el visto bueno tanto del Tribunal de Cuentas como de la propia Comisión Europea. Algo, por cierto, un visto bueno que tuvo España y que, sin embargo, no tuvieron otros países a la hora de rescatar a otras compañías aéreas. Y esto creo que ustedes lo conocen y lo saben perfectamente. Además, saben también que los préstamos que se realizaron para rescatar están siendo devueltos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora. De lo que ocurrió el lunes en esta misma sala, en esta misma comisión, yo creo que solamente hay un motivo para que usted, ministra, esté hoy aquí. Y es que el Partido Popular le va a pedir perdón. Le va a pedir perdón por la campaña de difamación, y lo digo bien, que han extendido sobre usted solo por el hecho de ser la portavoz del Gobierno y la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Aragón. Así de claro. Ya me dirán ustedes qué tendrá que ocurrir después de la intervención contundente del director del Parador de Teruel el pasado lunes, como digo, en esta misma sala. O bien pedirle perdón a la ministra
o directamente levantarnos e irnos, porque como ustedes comprenderán, esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero aquí estamos, ministra. Que la realidad no arruine la comisión de investigación del Partido Popular. Y voy a decirlo lo más claro y contundente posible. Está usted hoy aquí, lamentablemente, porque OK Diario marca la agenda del Partido Popular. Lamentablemente en este estado se encuentra el principal partido de la oposición. Por cierto, la culpa de que las noticias falsas cojan aire la tienen ustedes, que sacan a pasear la lengua sobre estas noticias falsas. Sí, ministra, puede interrumpir. ¿Puedo hacer un matiz sobre lo que usted estaba comentando sobre este medio digital? Yo les decía que soy aragonesa y además he tenido también responsabilidades dentro de un gobierno autonómico y es curioso que, por ejemplo, este medio digital jamás había trabajado en el gobierno de Aragón, para el gobierno de Aragón. Jamás. No deja de ser curioso que en estos momentos, y así lo traslada el propio portal de transparencia del Gobierno de Aragón, este medio que usted ha nombrado recibe algo más de 100.000 euros. Y curiosamente, la información de la que se está hablando en esta comisión de investigación se da a conocer 5 años después y, curiosamente, se da a conocer también después del Congreso en el que efectivamente a mí se me elige como secretaria general del Partido Socialista. Pero no deja de llamar la atención que este medio digital, que nunca había trabajado para ninguna institución de Aragón, actualmente recibe nada más y nada menos que una cifra superior a 100.000 euros por parte del Gobierno del señor Azcón. Le agradezco la aclaración. Desde luego es un estado en el que estamos en estos momentos en España, en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Le decía antes que es una comparecencia que, a nuestro modo de ver, contribuye a la campaña de acoso de toda la derecha mediática basada en un bulo contra usted, ministra. Mire, yo he traído aquí, no voy a leerlo todo porque, como comprenderán, la lista, y me he dejado algo sin imprimir, ¿verdad? Mire. Agustina de Aragón se avergonzaría de ella y la zarandearía hasta hacerla diferenciar lo importante de lo insustancial. Con el feminismo recalcitrante de ahora se puede seguir ejerciendo el victimismo y haciendo electoralismo. La doble vara de medir de pucheros Alegría. Así se mofó de los ataques de Puente Ayuso en redes sociales. La orgía del parador. Pilar Alegría durmió en Teruel y están todos los del PSOE en el ajo. Hasta para mentir, ministra, hay que echarle un poquito de alegría. Es más, una diputada del Partido Popular de la señora Ayuso. Querida, estabas en un parador con una furgoneta llena de pilinguis. ¿Qué quieres? ¿Que te acaricie? Sois una panda de guarros. Estas son palabras de una diputada del Partido Popular que deberían de abochornarles. Estas son palabras de una diputada del Partido Popular que deberían de abochornarles. Vídeos en YouTube que son vergonzosos, miles de insultos en Twitter. Repasen Twitter, X, como se llame, repasen, pintadas, insultos a su familia, y cuando tenemos que pedirle que condenen, sí condenan, pero siempre que hay que condenar hay un sí pero, no condenen con todas las de la ley. Le exijo que pidan perdón a la ministra y que condenen los ataques que ha tenido que aguantar por un bulo que se han inventado contra ella por ser la ministra portavoz y secretaria general del Partido Socialista en Aragón. Y todo esto, ministra, para terminar así, fíjese, para terminar así. Aquí. Leo literalmente lo que dijo el director del Parador de Teruel el lunes. No hubo ningún desperfecto.
ningún tipo de queja ni ninguna fiesta. ¿Qué hace la ministra hoy aquí? Una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo. No hubo fiesta, no hubo desperfecto, pero ¿qué más da? ¿Qué más da esto si el daño ya está hecho? Mire, voy a seguir. Esto también da un poco de vergüenza ajena. Claro, ha dicho usted antes que la senadora del Partido Popular, la señora Beltrán, claro, el lunes dijo, no, es que usted estaba en la planta 1. Ya está, y eso es así. Usted se alojaba en la planta 2, pero estaba en la planta 1. Porque puede estar en todas partes, en la 2 y en la 1 al mismo tiempo. Claro. Leo del diario de sesiones su comparecencia. ¿Me puede decir cuántas eran? No hay notificación de ningún hecho anormal. ¿Quién se va a quejar? ¿Ábalos? ¿Las chicas que estaban cobrando? ¿Con quién habló de lo ocurrido? No lo recuerdo. Entonces ocurrió. Si no ocurrió nada, me está planteando trampas para que diga lo que usted quiera. Le dije que mis preguntas no iban a ser cómodas. Y dice el director, no hubo fiestas. Y dice la senadora, sí que hubo fiestas, pero usted no las vio. Esto da vergüenza ajena. Y denota el nivel que estamos alcanzando en esta Cámara, ministra. Mire, yo voy a terminar, señora Alegría, porque no quiero ocupar más el tiempo dándole pábulo a esta situación. Le agradezco que esté aquí, lamento que tenga que pasar por esto. Voy a terminar con una mala noticia y una buena. La mala noticia es que el Partido Popular y la ultraderecha no van a parar de atacarla. ¿Y sabe por qué? Porque ellos saben, como nosotros, que usted ya le ganó a Azcón una elección en el año 2019. Lo saben, como nosotros. La buena noticia que tengo es que usted volverá a ganarle las elecciones y será la próxima presidenta de Aragón. Y su partido, el Partido Socialista Obrero Español, estará orgullosamente a su lado. Muchas gracias. Responden en fotografías y desde luego en nombres que no responden a nombres reales, pero hay otras que sí, que están escritas y están dichas por hombres y mujeres con nombres y apellidos, mayoritariamente del Partido Popular. Yo no voy a decir quiénes son, porque están recogidas las declaraciones textualmente, pero sí que me parece importante leerlas, para que los ciudadanos también, que nos están viendo, las escuchen de nuevo. Hola, Pilar Alegría. Sé que nadie va a preguntarte si fue usted amante de Ábalos o si durmió aquella noche de prostitutas en el mismo parador que el ministro, porque no nos interesa su vida privada. Lo que sí nos interesa saber es si su nombramiento como ministra tiene algo que ver con qué hacía usted en su vida sexual y en su vida privada. Alegría y otras putas del montón. Caso Orgía. Sabíamos que esa noche en el parador había alegría. Ahora sabemos también que estaba Pilar. Pilar Alegría estuvo en esa noche de orgía y corrupción en el parador de Teruel. Y lo ha negado hasta que se ha visto acorralada por las pruebas. Esa es la ciénaga obscena en la que chapotea, oculta y hace méritos. Golfa sin escrúpulos, blanqueadora de proxenetas, puteros y cocainómanos. Darling, que estabas en un parador, en plena pandemia, con Ábalos, con una furgoneta llena de pilinguis. Sois todos una panda, pero una panda de guarros. Ese es el problema, que sois todos unos enfermos. Están todos fatal. Entre Óscar Paradores, Ábalos con la furgoneta y Pilar Alegría en la fiesta. 24 horas después, confirmaba que los hechos eran ciertos y que había estado en el mismo parador que esa jornada tan lamentable. Pilar Alegría demuestra que no es ministra portavoz por lo bien que habla, sino por lo mucho que calla. Y esa es la patente de corso que le ha permitido ser ministra del Gobierno de España en estos momentos. Eres la muñeca hinchable del Partido Socialista. Menuda hija de puta. Tú lo sabías. No te hace mejor que Ábalos. ¿Cómo puedes tener la conciencia tranquila? Sabiendo que nos estáis robando para ganar el dinero en putas. Espero que acabes en el infierno, hija de la gran puta. Te mereces lo peor. A prisión. Tú que eres la más prostituta de todas.
las que pasan por allí, vendida, corrupta. Ya sabemos cómo llegaste a ser ministra, de rodillas con Ábalos. Se acabaron tus días, mentirosa. Como le decía, está todo publicado. Y lo que he leído ha sido literalidad. Está entrecomillado. Son declaraciones textuales. Estas declaraciones no son propias no son actuaciones de malos políticos. Son actuaciones de malas personas. Esto no es propio de malos políticos. Esto es propio de malas personas. ¿Y sabe lo que sucede? Que cuando uno arrasa y derriba cualquier mínima línea de respeto, de verdad, de honestidad, ¿qué es lo que queda? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos del acoso escolar, del respeto, de la salud mental. Y sin embargo, aquí se están dando muestras claras de que se han derribado todo tipo de frontera política digna. Todo tipo. Y se está practicando un claro y absoluto matonismo. Con un solo objetivo, que desde luego no es conocer la verdad. Es más, si esta comisión se hubiera constituido para conocer la verdad, en 5 minutos ya la habríamos terminado. Porque yo aclaré toda la información el 11 de abril. Todo esto que se monta y que se organiza se hace con un único objetivo, que es sembrar dudas sobre personas honestas, que en mi caso yo lo soy. Llevo desde el año 2008 ocupando responsabilidades políticas y seguramente he cometido errores como todo el mundo. Ahora, de lo que estoy segura, de lo que no tengo ninguna duda, es que soy una mujer íntegra y una mujer honesta. Y como política, como responsable institucional, pues claro que me parece productiva y lógica y sensata la crítica política a la gestión y al trabajo de los políticos. Pero desde luego lo que nunca voy a respetar es el señalamiento, las infamias y el dolor que pretenden generar sobre ciertas personas y en este caso sobre mi persona. Además, con una información que es rotundamente falsa. Y por eso yo les digo, si tienen la certeza, las pruebas que demuestren que yo formaba parte de esa supuesta fiesta, de que se produjo esa fiesta, de que conducía el autobús de esas prostitutas, de que participé en esa fiesta, de que no escuché esa fiesta, de que bailé en esa fiesta, lo que sea, por favor, les ruego a sus señorías que vayan a sede judicial y lo denuncien, que es lo que tienen que hacer. Que se dejen de difamar, que se dejen de saltar todo tipo de líneas rojas de dignidad y de respeto, y que cumplan con su labor y que lo denuncien. Y en la justicia nos veremos. Para empezar, me gustaría, porque la he visto muy afectada y lo entiendo perfectamente. Yo le tengo que decir que denuncié en su momento y lo hago públicamente, lo hemos hecho desde el Partido Popular muchos compañeros y hoy lo hago personalmente. Yo creo que sufrir una campaña como esa, con los mensajes que usted nos ha leído aquí, es como poco, muy desagradable. Pero también tengo que decirle, señora Alegría, que, por ejemplo, el otro día mi compañera Ana Beltrán, en sus redes sociales, que estaba cumpliendo con su labor haciendo preguntas al director del Parador, también le escribieron cosas como uy, que me parece que la que estuvo en la fiesta del PP, en la fiesta de Ábalos, fue la senadora del PP. Al parecer esta pepera estaba en la fiesta y otras cosas que no voy a reproducir por no alargarme. No voy a decir que tengan la gravedad de lo que usted nos acaba de leer aquí. Desgraciadamente, y usted lo ha dicho, y por desgracia, las redes son así, hay bots y personas, usted se ha dicho que se esconden, pero también hay hombres y mujeres con nombres y apellidos que atacan. Por eso yo voy a aprovechar también para preguntarle por una persona con nombres y apellidos, que es el señor Mendy, que usted ha contratado como asesor en las Cortes de Aragón, que escribió el otro día un artículo machista, misógino y repulsivo sobre Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, que titula Nadalia Chueca y que dice cosas como el pechismo se mueve entre la arrogancia, el desafío y el machismo. Le doy su oportunidad aquí, si quiere, denunciar a una persona que con nombres y apellidos está ejerciendo el machismo con una política.
Bueno, comienzo por sus primeras palabras. Efectivamente, yo lo que le he leído han sido mensajes. Algunos de ellos son de personas anónimas, que yo desconozco cuál es su identidad, pero no todos. Hay también una parte importante que son de cargos públicos de su partido. Y algunos ocupando escaño en el Congreso y alguna otra en la Asamblea Autonómica. No son seres anónimos, no son personas anónimas. ¿Y el señor Mendy? Si me permite, voy a continuar. A mí también me gustaría que me señalara usted, dentro de ese artículo, que yo tuve la oportunidad también de leerlo, un artículo donde además se da fe o se da cuenta de la falta de gestión o de los problemas de la ineficaz gestión de la alcaldesa en los barrios de Zaragoza, y me gustaría también que usted me dijera dónde ve el machismo en ese artículo. Machismo, pero poco, ¿no? No. Yo simplemente le estoy preguntando que me señale, porque fíjese, yo también recibí, si lo dice usted por el titular, le voy a decir algo. Yo, por ejemplo, un día denuncié la foto de Colón y dije que no quería que esa foto de Colón se reprodujese en Zaragoza, y un cargo del Partido Popular, que ahora mismo es jefe de gabinete, me dijo la foto de Pilón, refiriéndose a Pilar Alegría. Bien, yo le estoy preguntando por otra cosa. Usted veo que no va a condenar el artículo misógino de un asesor suyo. Perfecto. Que le estoy preguntando única y exclusivamente que dónde ve usted, dentro del artículo, dónde ve los ataques machistas. Bien. ¿Usted cree entonces que el machismo es opinable? Yo ya le he dado mi opinión. No, yo le he por leído. Supuesto que considero que este artículo es machista y es una persona contratada por usted. Pero bueno, veo que no quiere usted seguir. Vamos a avanzar si no le importa, porque yo todavía no he empezado a preguntar. Incluso antes de comenzar la comparecencia, le voy a hacer también un comentario sobre algunas de las cuestiones de las que han hablado ustedes aquí, sobre un medio de comunicación que es OK Diario, al que usted ha llamado página web y pseudomedio. Me ha parecido entender que ustedes han dicho que por el hecho de que un medio de comunicación reciba 100.000 euros en publicidad institucional de un gobierno autonómico, está incapacitado para escribir o para sus periodistas hacer su trabajo con objetividad. Por eso yo también le pregunto si, de acuerdo con la información del portal de transparencia que ha recogido recientemente el Confidencial, usted consideraría que, por ejemplo, los periodistas de la cadena SER no informan objetivamente sobre el gobierno de Pedro Sánchez porque han recibido 8.300.000 euros. Pregunto, ¿usted cree que los periodistas de la cadena SER u otros periodistas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional no pueden cumplir verazmente con su obligación de informar? Es que yo no he hecho ningún juicio de valor. Simplemente, perdone, yo simplemente he dicho que ese medio digital, en estos momentos, como nunca había pasado en la historia de Aragón, con otros gobiernos, había percibido nunca recursos. Es lo único que he dicho. Y ahora, actualmente, por primera vez, y así lo atestigua el portal de transparencia, está recibiendo más de 100.000 euros como novedad, porque en Aragón hasta ahora nunca había pasado. Bien. No he hecho ningún juicio de valor. Bueno, lo ha hecho entonces el portavoz socialista. Veo que no está de acuerdo con su propio portavoz. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, pues a pesar de que usted existiría la hipotética posibilidad de que usted no se enterase, de que no hubiera partes en la policía, de que el director del parador no se enterase porque se fue, como debió de decir, de 12 a 8 de la mañana, y que hubiera ocurrido algo, ¿puede pasar? Yo es que no me gusta hablar de hipótesis. Vale. Me gusta hablar de realidades. Pero mire, si me Pero permite, para poner la mano en el fuego, que eso sí suelen decir, pondría la mano en yo el pongo fuego la mano, de que no sí, ha habido. pongo la mano en el fuego que no hay ningún parte por parte de Policía Nacional de que allí se produjese nada. No que no haya ningún parte, que yo parte estoy segura de que no ha habido, no le voy a discutir. Yo lo que digo es, si ha habido fiesta, si pone la mano en el fuego, a ver, lo que queremos aquí saber no es si ha habido partes o no, que ese sería otro problema de si no lo han hecho. Claro, lo que quiero saber es si ha habido fiesta. Pero entenderá usted que preguntarme a mí por hipótesis, pues claro. es como si yo le, que no, es como yo diría, claro, que yo sepa, no. Absolutamente, pues se lo acabo de decir, absolutamente, pero que también le digo que es difícil ver y escuchar algo que no se produce. Vale. Y yo escuché, como imagino que usted escuchó al director de Paradores, y dijo que en absoluto tenía información y constancia de que se hubiera producido lo que dicen que se ha producido. Vale. Oiga, y si me permite, un único comentario, si tengo la posibilidad. Yo soy aragonesa y conozco muy bien Aragón, y particularmente Teruel, donde he vivido 3 años. Teruel es una ciudad que tiene algo más de 36.000 habitantes. Le voy a decir algo.
Créanme que si hubiera sucedido lo que algunos dicen que sucedió, vamos, lo hubieran sabido al minuto, no solamente en Teruel, es que esa información hubiera llegado hasta el rincón de Ademuz y 5 años después se seguiría comentando en todos los bares y los restaurantes de la provincia de Teruel. En un pueblo o en una ciudad pequeña conoces lo que sucede, casi le diría que de una manera inmediata. Y por cierto, vamos a ver. Que creo que también es importante. Imaginación entonces los de Teruel como para inventárselo de la furgoneta? No, es que, perdón, me parece como, yo puedo decir, una fiesta, pero ya detalles de tantas cosas se me hace como un cuento. Mire, si me permite, usted me está hablando del 15 de septiembre. El 15 de septiembre saben que ya no existía estado de alarma en España. De hecho, Aragón, el 22 de junio, pasó a lo que se conoce como la fase 3 de desescalada. En ese momento, quienes tenían todas las competencias exclusivas era la Administración autonómica. Bueno, en ese momento la orden sanitaria que prevalecía dictaba que había una movilidad absoluta entre las 3 provincias, a excepción, había una mayor restricción por los casos de intensidad de coronavirus en la localidad de Ejea de los Caballeros. Bueno, no se podía hacer movimientos entre distintas comunidades autónomas. Yo me pregunto, porque también lo he escuchado en esta comisión, si realmente se hubiera movido ese autobús de neones llenos de pilinguis, como yo les he escuchado a algunos de ustedes, o de prostitutas, desde Alicante hasta Teruel, entiendo, sí, yo les he oído a ustedes hablar de prostitutas llegadas desde Alicante. Entonces yo entiendo que, por supuesto, mientras se desplazaba ese autobús por la autovía, ni controles de Guardia Civil, ni, por supuesto, la policía local de Teruel tampoco. Y, por supuesto, le tengo que recordar también, que creo que me parece que es importante, esa noche, en la noche del 15 de septiembre, además de dormir distintas autoridades, había numerosos policías nacionales y policías autonómicos durmiendo allí. Yo, por ejemplo, como delegada del Gobierno, me acompañaba una policía nacional. Al ministro... Yo ahora soy ministra. Cuando yo salgo de viaje por alguna cuestión laboral, me suelen acompañar dos policías nacionales. ¿Usted de verdad cree que si se produce algo como algunos insinúan que se ha producido, habiendo policía nacional allí mismo, policía autonómica, teniendo que moverse kilómetros y kilómetros esa furgoneta, nadie la vio? A mí se me hace muy raro. Por favor. A ver, yo sí quiere que preguntarme, me parece... Bueno, es que me parece increíble. Hablando de un gobierno, hablando de ministros, hablando de policía, pero como pasan cosas que también se me hacen muy raras y veo que luego se han ocurrido, por eso le pregunto. Pero le digo, usted me lo cuenta y yo le creo. Pero si yo, señoría, fíjese, lo que les rogaría a ustedes, de verdad, que si tuvieran la más mínima prueba fehaciente de que se produjo lo que se produjo, y añado, porque por eso estoy aquí sentada, si alguno tiene pruebas que demuestren que yo sabía, que lo han denunciado. Perdón, déjame terminar. Sí. Si alguno tiene pruebas que demuestren que yo sabía y callé, que yo estaba ahí y participé, por favor, les ruego que cojan esas pruebas y las lleven a dependencias judiciales. Se lo ruego. Bueno, se lo ruego. Tengo que ir un poco más rápido para dar... Lo conté y lo vuelvo otra vez a explicar cuando terminó esa visita de esa obra que llevaba a cabo Adif en la Puebla de Valverde y fuimos al parador. El señor Lambán, por ejemplo, tampoco cenó allí, no estuvo allí cenando, él regresó más tarde. Y digo esto porque yo, al estar cenando en el jardín, vi cuando, por ejemplo, el señor Lambán llegaba con su vehículo. Le vi bajar de su vehículo y entrar por la puerta del parador. Y, oiga, nosotros llegamos aproximadamente, serían pues en torno a las 11:30 de la noche. Yeah. Y no, bueno, pues dijimos, oye, cenamos algo. Es más, le diré que en el parador de Teruel hay como una especie de cenador, si es así el término correcto, con cristaleras. No fue allí donde cenamos. Cenamos enfrente de la misma puerta de la entrada del parador, al aire libre, en distintas mesas, y estábamos las 2 personas, mi director de gabinete y la directora de comunicación y yo misma, y luego estaban 4 personas que yo recuerde de Adif, Ministerio de Transportes. Y cenamos en distintas... ¿Estaba Koldo García? Sí, estaba. ¿Estaba su hermano también? Yo no conozco al hermano del señor Koldo García. La primera vez que le vi creo que fue en esta comisión y desde luego no recuerdo que él estuviese en esa cena.
Pero no lo he reconocido luego al verlo, decir, en con absoluto. este señor no está... No, la primera vez que lo vi en esta, creo que fue en esta comisión, creo que ha estado en esta comisión, pues la primera vez que yo lo vi. ¿Y el en mi señor vida. Ábalos no estaba? No, no estaba. Vale. De hecho, él se despidió. Buenas ¿Pero noches, usted buenas no le noches. vio en el parador siquiera? Sí, claro que sí, porque nosotros cuando volvimos de la Puebla de Valverde, cada uno además volvió. Estuvimos en esa obra, que además hay imágenes, ruedas de prensa, canutazos, había distintas autoridades, desde la alcaldesa de Teruel, el presidente de Aragón, el subdelegado del gobierno, la delegada del gobierno que entonces era yo, el propio ministro, la presidenta de Adif, y cuando esa obra terminó, que era tarde, porque saben que estas obras se tienen que hacer por la noche, fuimos al parador, efectivamente, incluso nosotros llegamos antes que el ministro Ábalos. Cuando llegó el ministro Ábalos, dijo buenas noches, se despidió en el hall. Y ya está. Entonces los que nos quedamos allí decidimos tomar, además, algo frío porque la cocina ya estaba cerrada y no nos prepararon nada caliente, era todo pues frío. A esas horas, a las 11:30 aproximadamente que cenamos, la comida que se nos sirvieron de paradores era una cena fría. ¿Y luego le dijeron de tomar algo o no? No. Yo Pues sobre a veces pasa, ya que estás, pues te tomas algo en el bar. A ver, no creo que sea tan raro tomarse algo. Pues no le digo yo que sea usted raro ni no, pero yo evidentemente aproximadamente a las 12, como conté, me levanté, Pues vale. le di las buenas noches y me fui a mi habitación. Para que la gente igual se quedó tomando algo si usted se fue. Desde luego la gente que estaban conmigo en mi equipo se vinieron también a las habitaciones, pues porque además teníamos las habitaciones muy próximas los unos de los otros. Los de mi equipo. O sea, que su equipo estaba separado, alejado del equipo del señor Ábalos. Sí, mire, es que yo creo que también es importante hacer esta aclaración. Importante porque, se lo voy a decir, sí. Mire, yo, por ejemplo, no. en la comparecencia del otro día del presidente de Paradores, me enteré de en qué habitación estaba el señor Ábalos. Bueno, y el director de Paradores dijo que el señor Ábalos durmió en una suite y el resto eran habitaciones normales, habitaciones sencillas, y que la suite del Parador está en la planta primera, concretamente la habitación 101. Bueno, yo sé que estoy aquí y que tengo que decir la verdad, pero vamos, la tengo que decir aquí y cuando salgo también de aquí. Así me tengo que regir y así me rijo. Ustedes entiendo que también, ¿verdad? Bueno, lo digo porque yo también en la pasada comparecencia del director de Paradores vi cómo directamente lanzaban una mentira sin sonrojarse. Lo hacía usted, senadora, diciendo que por supuesto la señora Alegría estaba en la planta primera, que por supuesto que estaba en la planta primera. Yo me he tomado la molestia de traer la factura de mi habitación, donde aparece el número de mi habitación. Oiga, yo no he sido muy buena casi nunca en matemáticas, pero cuando tienes una habitación que es la 208, en la planta primera no estás. Le digo que me parece bien que saber que estaba alejada, porque sí que viene bien al caso. Entonces, no, claro, es que es importante, porque claro que es importante. Cuando te tienes que escuchar... Es que igual por eso no se enteró usted. No, pero es que cuando tienes que enterarte y escuchar, como algunos dicen directamente, dónde estaba yo, y que por supuesto que estaba en la primera planta, vamos, hombre, ya que vas a aseverar tal cuestión, ya que lo vas a afirmar, sí, eso ya que sin ningún tipo de sonrojo vas a mentir, que yo creo que lo mínimo que se sí. nos exige es comprobar lo que uno dice. Sí, no, eso. Que hoy soy que he hablado con el ministro López, porque además, curiosamente, a mí me hacen esa pregunta, como le digo, si no recuerdo mal, el miércoles 9 de abril, y al señor López, creo que fue ese mismo día o al día siguiente, en un programa de Antena 3 Televisión, le preguntan por el mismo caso, y el ministro ahí cuenta lo que ha explicado aquí, que un año después de que él abandona la presidencia de Paradores, habla con una periodista y él se toma la molestia de hablar con el equipo de Paradores para confirmar que no había sucedido nada, que no había ningún tipo de parte, que no había ningún tipo de incidencia, y por eso yo hablé con él y le dije, Óscar, me han preguntado esto, y él me explicó lo que él ha explicado aquí y ya está, o sea, no hay más. O sea, que usted cree que esto es una inventada total de alguien. O sea, de los trabajadores, porque ¿de dónde sale, no? Pues, mire, yo... Pregunto yo, porque digo, al final... Vamos a ver, yo lo que veo, o sea, y lo que sé, es que no hay ninguna muestra ni ninguna prueba fehaciente que dé fe y que muestre con claridad que se produjera lo que dicen que se produjo. Porque cuando no hay ningún parte de desperfectos de ningún tipo,
cuando no hay ningún parte extraordinario aludiendo a que en esa noche sucediese lo que algunos dicen que sucedió. Cuando no hay nada, pues oiga, es muy difícil que algo se produzca. Y yo les digo también, de la misma manera que ustedes han llamado a comparecer al que fue entonces presidente de Paradores, al que es actualmente el director de Paradores y lo era entonces, creo que lleva más de 20 años de director de Paradores con gobiernos de distinto color político. Y me llaman a mí también, oiga, seguramente pueden llamar, si ustedes lo consideran, a más personas, a esos trabajadores o a quienes ustedes consideren para que aporten pruebas sobre lo que dicen y así salgan también ustedes de dudas. A mí me parece que es importante. Sí. Yo la verdad es que no tengo muchas más preguntas que hacerle, salvo que, como también se dice, justo después de estos dos, también como luego se hablaba de otro parador, que casualmente es otra cosa inventada por otro, o sea, coincide, bueno, pues no le voy a preguntar a usted por algo que no tiene por qué saber ni nada más. Después Óscar López pasó de director de Paradores a jefe de gabinete del presidente y usted a ministro. Usted puede decir, yo le pregunto porque como también se dice que igual pues se dan unos ascensos con algún motivo para tratar de agradecer algún silencio, le doy la oportunidad también de que diga a ver por qué cree que o lo desmienta totalmente o no tiene nada que ver, no sé. Pero que desmienta exactamente el qué. No sé, que le digo, no tiene nada que ver. O sea, usted le nombraron ministra y al señor López, jefe de gabinete del presidente del gobierno. Sí, y usted es senadora. Sí. Claro. Entiendo, a mí no me nombró Sánchez. No, pero entiendo que en su partido, la elegirían fruto de su trayectoria, fruto de su trabajo. Y sí, evidentemente, sí. Pero para que le elija a la gente hay que hacer hay que confeccionar unas listas, hay que hacer unas listas que luego se votan y esas listas, lógicamente, las realiza un partido político. Sí. Bueno, pues entiendo que usted, a mí por supuesto, su partido, en mi partido claro, y pues no entiendo tiene, que su partido político entendería que de agradecimiento que usted, también a mi bueno, trabajo. yo entiendo que usted, lógicamente, a la hora de ponerla en unas listas electorales es porque su partido consideró que tenía usted la competencia y las atribuciones suficientes y honrosas para formar parte de esa candidatura. Sí, pues como se hacen todo tipo de nombramientos. Es muy bien. Siempre me he movido, desde luego, por la honestidad y la transparencia. No, me refiero a un ataque muy concreto por recordarle. No, le quiero decir por darle matiz, que es que yo lo he encontrado, igual usted lo puede recordar, porque yo no era protagonista, pero usted sí. A usted le preguntaron por qué Óscar López debió de decir algo así, que era de la señora Ayuso, que tenía un testaferro con derecho a roce, una expresión, me parece a mí, machista y que tiene un sentido bastante fuera de lo que es una crítica política. Entonces usted ante eso le preguntaron a ver qué opinaba y contestó esto que yo le he dicho. De ahí que le digo que más allá, bueno, eso lo puso él en un tuit, más que. Entonces usted dijo, bueno, más allá de los tuits lo importante son las explicaciones. ¿Sigue pensando que más allá de los tuits lo importante son las explicaciones? Mire, lo que sigo pensando es que yo desde luego ante cualquier ataque machista siempre lo voy a denunciar. Yo, desde luego, lo que puedo dar fe es que todos los días recibía partes diarios de Policía Nacional y Guardia Civil. Bien, es que sigue siendo así actualmente en la delegación de gobierno. Usted está aquí porque efectivamente nosotros creemos que ha podido no ser ejemplar en el cumplimiento de sus funciones como delegada del gobierno. Me está viniendo más a la cabeza y verá por qué. La noche del 18 de abril de 2021, no sé si usted la recuerda. ¿No? Pues mire, usted era delegada del gobierno y esa noche aterrizó en Zaragoza Brahim Gali, líder del Frente Polisario, que tenía varias causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio y por terrorismo. Entró en España con pasaporte falso, no pasó los controles fronterizos, como del CIE Rodríguez, por cierto, y cuando los hechos fueron descubiertos ocasionó un grave problema diplomático. Me gustaría preguntarle si usted estaba al tanto de esa operación, ¿recibió partes diarios de esa operación como delegada del gobierno? Yo le digo, se reciben diariamente partes, siempre, de los que, lógicamente, es responsabilidad de la delegación del gobierno, de Guardia Civil y de Policía Nacional. Entonces, ¿usted podría decirme cuántos hombres y mujeres al servicio de la Policía Nacional actuaron en la custodia y el traslado de Brahim Gali de Zaragoza a Logroño? No lo sé. Ahora le voy a explicar el que, señor Remírez. No lo sé. Señora Aguilar, le ruego reconduzca la cuestión, por favor. Tiene relación y ahora verán por qué. ¿Qué papel tuvo usted como delegada del gobierno entonces? ¿Inició alguna actuación después del revuelo que se organizó, incluso un conflicto diplomático? No hice ninguna. ¿Y por qué no lo hizo?
Porque no tuve que hacer yo no tuve que hacer absolutamente nada. Porque en principio me imagino que la operación necesitaba algo de reserva y sigilo, como después se dijo posteriormente. Si usted me va a preguntar sobre esta cuestión, que me está hablando del 2021, sí, yo desde luego, si quiere, le buscaré toda la información referente a esa fecha. Pero desde luego yo actué con la misma, en fin, con mi mismo saber hacer desde el primer momento que tomé posesión como delegada del Gobierno hasta el día que dejé ese puesto. Bien, usted no hizo ninguna investigación, tampoco hizo declaraciones a pesar del conflicto diplomático que se generó. Usted era responsable de la Policía Nacional que custodió a esta persona que entró de manera ilegal en España, y esto demuestra que cuando una situación requiere reserva y sigilo, usted cumple. Por eso creo que usted, que lo hizo con el señor Gali, puede que también lo hiciera en el Parador de Teruel. Vamos a volver al día 15 de septiembre del año 2020. Tal y como usted declaró, ahí había varias autoridades. En primer lugar, José Luis Ábalos, ministro de Transportes. También estaba el que era entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. El petardo de Lambán para Pedro Sánchez. Le quería preguntar en primer lugar si usted comparte con el presidente del Gobierno que Javier Lambán es un petardo. No lo comparte. Calla como cuello. Mire, yo como comprenderá, no voy a entrar a opinar sobre mensajes que no responden a ningún tipo de causa judicial y que no son más que una filtración de conversaciones internas. Bien. Por supuesto que no responde a ningún tipo de causa judicial. Sabemos que los ha filtrado el señor Ábalos, él mismo lo ha confirmado. En todo caso, veo que le incomoda. Quería saber si usted estaba de acuerdo o no con Pedro Sánchez o le llevaba a la contraria en este caso. Bien, el ministro acudió con 7 personas del Ministerio, 2 asesores, un responsable de protocolo, 2 escoltas y un conductor. ¿Usted sabe cómo se trasladó el ministro a Teruel? ¿Se trasladó en un coche que le facilitó la delegación del Gobierno o era su propio vehículo del Ministerio? Vamos, desde luego de la delegación no le proporcionamos vehículo para el ministro. Con lo cual usted no podía saber si iba en coche o en furgoneta, salvo cuando lo vio y bajarse de un coche. Vamos, de hecho, en la curva de Valverde, donde había numerosos medios de comunicación y numerosas autoridades, vimos todos cómo llegaba el ministro Ábalos en su vehículo. Bien. Usted ya ha dicho que conocía a Koldo de otras ocasiones, o lo conoció allí. Pues yo a Koldo simplemente lo conocí cuando coincidí en actos con el ministro y le acompañaba. Bueno, bien, quiere decir, porque usted sabía quién era y también nos ha dicho que, sin embargo, a Joseba García Izaguirre nunca lo había visto ni tampoco lo recordó ni siquiera cuando compareció. Vale. No. Es que le iba a preguntar, porque también hay un medio de comunicación que ha publicado que un informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Koldo y familia, yo no lo tengo, lo siento, sitúa en el Parador de Teruel a los 2 hermanos y al señor Ábalos con algún tipo de relevancia penal en las investigaciones. Pero vamos, usted me dice que no sabía que Joseba estaba allí, con lo cual no tengo nada más que preguntarle sobre este tema. ¿Usted recuerda a Isabel Pardo de Vera allí? Sí, perfectamente. Sí. De hecho, yo cené con ella. Claro, nosotros sabemos que estaba allí por las fotografías que hemos visto, incluso por sus propias declaraciones, sí, lo que han publicado los medios. Sin embargo, fíjese, a mí los números no me salen, porque si uno suma los acompañantes de la comitiva del señor ministro y si uno se fía de lo que dijo aquí tan tajantemente, ¿verdad? Al parecer, el director del Parador de Teruel, pues el director del Parador nos dijo que solo hubo 3 reservas del presidente del Gobierno de Aragón, institucionales, quiero decir, del Ministerio de Transportes y del director de la delegación. Yo creo que aquí, por lo menos, el director del Parador se olvidó también hablar, me imagino, de las reservas de la presidenta David, que también es una reserva institucional, ¿no lo sabe? Pues mire, no lo sé. Lo que sí le puedo decir, porque ahora mismo yo soy ministra y por tanto, en fin, sé cómo se llevan adelante las reservas cuando yo voy a cualquier sitio en mi calidad de ministra, es que una cosa es las reservas que tú hagas de habitaciones para el ministro o la ministra y el equipo que pueda acompañar al ministro, y otra cosa es una reserva que se haga para una, en este caso, presidenta de una empresa pública, sí, que no tiene por qué hacerla en este caso el presidente, me refiero desde el Ministerio de Transporte. Claro que no, por eso le digo que yo creo que el director del Parador... Sí que le puedo, perdón, señora Ibar, lo que yo sí le puedo dar absoluta constancia, porque eso sí que lo tengo aquí y porque además tengo el correo electrónico de la secretaria de la delegación, de las reservas que se hicieron a nombre de la delegación. Lo sé y lo tengo clarísimo, no tengo ninguna duda, usted lo dejó muy claro en su rueda de prensa. Lo que quiero decir es que el director del Parador parece que no tenía muy controlada a la gente que entraba y salía, porque el otro día nos aseguró que hubo 3 reservas institucionales, se olvidó de Isabel Pardo de Vera y puede, como veremos, que de alguna persona más. ¿Usted sabe si estaba Ricardo Mar, el jefe, no sé si lo conoce la verdad, al que era jefe de gabinete del señor Ábalos? No recuerdo que estuviese. Con lo cual,
No. ¿No? O sea, que recuerdo no estuviese. podría decir incluso que no estaba. Puede ser, yo no lo he visto en los listados. También lo digo porque sería curioso que hubiese estado allí el que era director del gabinete del ministro y que ahora, como secretario general de Paradores, negara los hechos con comunicados un poco interpretables. Bien, voy a continuar. Ya hemos dicho que el ministro acudió con 8 personas. Y después también hemos sabido que Javier Lambán, que estuvo allí, lo supimos porque usted misma lo declaró en su rueda de prensa, y que acudió con otras 7 personas. Bien, en total 8. Y por último usted, que según dijo con todo lujo de detalles en su comparecencia, iba acompañada de 2 colaboradores, 2 conductores y un policía. 6 personas en total. Llevamos a 21 personas reconocidas oficialmente, sin contar con Isabel Pardo de Vera, que se dejó el director del Parador, y sin contar con las chicas, que ahora iremos a esa cuestión. De acuerdo con sus declaraciones, ustedes llegaron por la noche, cenaron en lo que el director del Parador llamó la pradera, que era el jardín. Bien, al aire libre. Bien. Pues mire, también hemos sabido por el director del Parador que el señor Ábalos, cuando llegó, dijo que se iba a retirar a su habitación. Koldo dijo que estaba cansado y pidió una carta para cenar en su habitación. Bien. Le iba a decir antes de proseguir que no sé si usted recuerda, quizás lo ha refrescado su memoria para venir hoy aquí, que el día 15 de septiembre de 2020, que es el día que suceden los hechos, se publicó una orden del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que tenía una incidencia muy superior a la media nacional esos días, y esta resolución exigía mascarilla, el mantenimiento de distancia de seguridad, incluso a más de 1,5 metros de distancia, y también estableció estrictas medidas para hoteles y establecimientos de restauración con un límite máximo de aforo del 75. Bien. Empezábamos una segunda ola, le insisto, la incidencia en Aragón era elevadísima en aquellos días. Le quería preguntar si se cumplieron las restricciones por todos ustedes. Evidentemente. De hecho, además, ustedes han podido comprobar diversas fotografías e imágenes, porque estábamos, como le digo, tanto en la actuación que se llevó a cabo el 15 por la noche como el 16, una en espacio abierto y en otro espacio cerrado, manteniendo la distancia, y todos nosotros íbamos con las mascarillas que eran obligatorias en ese momento. Entonces, y de hecho, incluso también cuando nos sentamos a cenar, como yo le decía, lo hicimos al aire libre, en distintas mesas. Y yo recuerdo haber estado cenando, por ejemplo, se decía anteriormente, no solamente estuve en la Puebla de Valverde atendiendo a las explicaciones que en ese momento dio la que entonces era directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, es que luego además fue una de las personas que estuve yo cenando en la misma mesa que ella. Bueno, pues el director del Parador se debió olvidar de ella. Usted era delegada del Gobierno, como le digo, hizo todo lo que estuvo en su mano, interpretó, para que se cumplieran las restricciones en lo que estaba en su mano. Sí, porque en ese momento, como usted sabe además, las competencias las tenía ya la Administración autonómica, pero yo, lógicamente, como ciudadana y como además como delegada del Gobierno, y como era mi obligación, cumplí las normas establecidas, claro, por las autoridades sanitarias. ¿Usted está en condiciones de afirmar que aquella noche todo el mundo cumplió con esas restricciones, no se superaron aforos no permitidos, etcétera? Vamos, desde luego, donde yo estuve se cumplieron fehacientemente. Bien. Porque, de hecho, incluso en la cena que hicimos al aire libre no estábamos más de 10 personas. Bien. Bueno, le quería preguntar ahora por la relación personal entre Ábalos y Lambán. Verá que tiene relación con el caso, señor presidente. En circunstancias normales, yo creo que es verdad que no tendría mucha relevancia esa relación personal, pero como usted sabe, hemos conocido unos mensajes intercambiados entre Ábalos, que ha consentido en su publicación, y el presidente del Gobierno, que evidencian que la relación era un poco tensa. Yo le quería preguntar si usted notó que esa relación se recrudeció después del Parador de Teruel, o considera que ya era mala entonces. Es que yo nunca considero que tuviera una relación mala el entonces ministro de Transporte y el entonces presidente de Aragón. Bueno, pues los mensajes... De hecho, les puedo decir que el 16 de septiembre, en una mesa amplia que hay en el Parador, en el espacio de desayuno, estuvo el ministro y estuvo también el presidente Lambán, y yo estuve también presente un momento antes de irme a la subdelegación del Gobierno, y la conversación fue de lo más correcta. Bien. O sea, que no tuvo por qué recrudecerse. Bien. Se lo pregunto también, por eso le digo que puede tener relación. Mire, el Gobierno de Aragón fue uno de los pocos gobiernos autonómicos socialistas que se negaron a comprar mascarillas de la trama, de Ábalos, de Koldo y de Aldama, que ahora mismo están investigando. Maite Pérez, que hoy nos acompaña, es la persona que se negó a comprar esas mascarillas. Yo le quería preguntar si a usted le consta si esto a Ábalos le pudo molestar. No lo sabe.
Es que me hace una pregunta que yo... En fin, Bueno, usted era una persona cercana... La compra de material que en ese momento llevó a cabo el Gobierno de Aragón se haría cumpliendo con con todos los requisitos. Sí, por supuesto, y toda la transparencia que estamos obligados, y no le puedo decir nada más. Que no todos pueden decir lo mismo, pero en este caso se hizo. Yo se lo preguntaba porque, insisto, hemos conocido unos mensajes intercambiados entre Sánchez y Ábalos, que ha consentido en su publicación hablando mal de los varones que tenían opinión propia, y por eso quería saber si incluso los sucesos del Parador pudieron contribuir a que esa relación personal empeorara. Veo que usted no lo sabe. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver, opinar sobre relaciones personales que nada tienen que ver conmigo, yo creo que lo más oportuno es preguntarle a las personas que tienen esa relación personal. ¿Quiere que le pregunte a Javier Lambán? O a quien usted considere. Vale, a mí si me pregunta por mi relación personal con cualquier persona, yo le podré hablar sobre mí, pero yo no le puedo opinar sobre la relación personal que pueden tener dos personas, llámese Javier Lambán o llámese Perico, el de los palotes. Bien, de acuerdo. Bueno, usted cuando termina de cenar se va a dormir con sus colaboradores, duerme en la planta segunda. Mi habitación, la 208, efectivamente, y los dos colaboradores que venían conmigo, porque lógicamente yo no tengo constancia de en qué habitación concretamente estaban los dos conductores y la Policía Nacional, entenderán. Sí, lo entiendo. Pero desde luego, las personas que estábamos allí, como es mi director de gabinete y la responsable de comunicación, ambos tres, porque lo he podido comprobar estos días, dormimos en habitaciones que empezaban por el número 2. En mi caso, la 208. Bien, perfecto. Entonces, usted no se enterará de absolutamente nada esa noche, según ha declarado, y ahora le tengo que hacer algunas preguntas para precisar, que a lo mejor le resultan incómodas, pero yo se las tengo que hacer. Usted me dice que no se enteró de nada, yo le voy a preguntar si se enteró de cosas que usted no tenía por qué asociar con nada extraño, ¿de acuerdo? Mire, en aquel momento, como hemos hablado, el Parador de Teruel estaba sujeto a importantes restricciones como cualquier otro establecimiento abierto al público, pero había otros huéspedes en el Parador. Bueno, yo entiendo que hasta el 75% Exacto. el Parador de Teruel, como cualquier establecimiento hotelero de Aragón, podía acoger a clientes. Había más gente hospedada, nos dijo el director del Parador. Entiendo que hasta el 75%. Bien. ¿Había más personas cenando en otras mesas en la pradera esa noche? Pues yo creo que sí. Bien. Yo desde luego no conocía a todas las personas que estaban en ese jardín. Bien, entonces usted se cruzó perfectamente con otros huéspedes, hombres y mujeres, se los pudo cruzar perfectamente con la mascarilla puesta. Yo le digo que había unas personas ahí cenando, lógicamente, sí. Con lo cual, algunas de ellas podrían perfectamente haber sido invitadas del señor Ábalos, aunque usted no lo supiera. Pregunto. A ver, sí. Mire, yo le puedo decir que por qué estaba cenando yo allí y por qué estábamos cenando mi equipo y yo allí. No, pero claro... Disculpe, le pregunto si se cruzó con otros huéspedes. ¿Si había otras personas cenando igual que cenamos nosotros? Sí. Por lo tanto, usted pudo cruzarse con alguna persona que fuera invitada a la habitación de Ábalos sin saberlo, insisto. Por esa misma hipótesis, es posible que esas personas que estaban cenando allí fueran ciudadanos de la ciudad de Teruel que habían ido a cenar y luego se volvieron a su Efectivamente, domicilio. por eso claro, usted no puede negarlo, ¿no? Que había otras personas que yo no conocía. Bien. Evidente. Porque además, yo, por ejemplo, y usted seguro que tampoco, no lo sé, le pregunto, yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Yo no, usted supongo que tampoco. ¿No? En fin, señora Díbar. ¿Usted sí? En absoluto. Bien, pues... Pero vamos, es que yo creo que las preguntas también tienen que tener un poquito No, verá, entonces, si usted ha dicho que estaba cenando en la puerta y que vio gente entrar y salir, incluso bajarse de los vehículos. Por lo tanto, yo le pregunto, si usted hubiese visto mujeres bajarse de una furgoneta, usted nada tendría por qué haberle llamado la atención. De ahí mi pregunta. Hombre... Si son esa cantidad de mujeres... ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Por favor, yo no sé la cantidad. Sí, pues yo les he escuchado y he leído en distintos medios hablando de un número considerable de mujeres, ya no sé, si en furgoneta, si en camión, si en autobús o en tractor. ¿Me explico? Entonces, yo lo que les puedo decir, lógicamente, lo que entiendo que pasa en cualquier hotel, sea en pandemia o no, que a los hoteles acceden las personas que están registradas en el hotel. No, porque en aquel momento yo creo que solamente se tenía que... Yo lo que le puedo dar cuenta es dónde estuve, por qué estaba a las 10 de la noche en la Puebla de Valverde, quién me acompañaba, dónde estaba yo, lo que hice cuando llegué al Parador, dónde cené, las personas de mi equipo que cenaron conmigo, alguna de las personas que acompañaban o que estaban en el equipo del ministro o de Adif que también cenaron ahí.
Y cuando terminó esa cena, que sería aproximadamente las 12, yo me fui a mi habitación. Bien. Y les vuelvo a recordar que además que mi habitación no estaba en esa planta donde dicen algunos que se produjo esta fiesta que dicen que se produjo. Entonces, usted no vio a nadie bajarse de un camión. No. Y tampoco vio a nadie bajarse de una furgoneta. No. Y tampoco vio a nadie bajarse de un taxi. No. Vale, muy bien. Usted se va a dormir y no oye absolutamente nada. Ya nos ha dicho, se lo iba a preguntar, pero lo ha dicho ya usted en qué planta dormía, que era en la 2, y más o menos cómo estaban distribuidos. ¿Usted esa noche no oyó ruidos? En absoluto. ¿Ningún destrozo que pudiera entenderse como un daño material? En absoluto, pero Bien. es que ¿cómo voy a escuchar algún ruido de algún destrozo si, como ha comentado y ha explicado claramente el director de los paradores, no se produjeron? Bueno, el director del parador, ya le he dicho alguna cosa y luego le diré más, cometió algunas incoherencias aquí, luego iremos a eso. Pero en todo caso, que yo creo que usted no se enteró de nada esa noche, si es que le estoy dando la razón. Es que es muy pero le difícil hago preguntas que tengo que es muy formularle. difícil enterarte de cosas que no suceden. Bien, pues incluso de cosas, o sea, puede que sucedieran las cosas y usted no lo supiera, fíjese. Pero usted, por lo que me dice, no está en condiciones de negar que se produjera. Pero vamos a ver. Es que usted hace un juego de palabras y yo también soy capaz. Sí, yo pretendo claro, que usted me conteste pero a mis entiendo preguntas. que si algo se produce, hay pruebas claras de que eso se produce. Señor ¿Es Ramírez, verdad? le llamo al orden por segunda vez. Bien. Ah, señora Alegría, perdón, No. pensaba que había dicho señora Díbar. Que le digo que Adelante. cuando algo así se produce, algo que no es menor, que es una fiesta con destrozos, con prostitutas, incluso con drogas, he llegado a escuchar, hombre, ¿qué quiere que le diga? En un parador, que yo no sé las habitaciones que tiene el parador de Teruel, pero seguramente no es de los 60. más grandes. 30 por planta. Usted, de verdad, que es aragonesa como yo, no sé si de pueblo pequeño como lo soy yo, pero usted me quiere decir que se produce algo de ese calibre y de esa magnitud y no se entera hasta el susumcorda. Vamos a Por ello. favor. Vamos a Ahora ello. bien, no es que nuevamente se entera, es que no es que solamente no se enterase, es que habría pruebas fehacientes de que esto se produjo. Bien. Y no lo hay. Pues, señora Alegría, déjeme un Y segundo. como dijo el propio director de paradores, fue una noche absolutamente normal. Y hombre, y si se movió una furgoneta o un autobús con tantas prostitutas como ustedes están diciendo, hombre, algo sabría también la policía local. Y la alcaldesa, que es senadora de su partido, me quiere decir que en una ciudad de algo más de 37.000 habitantes, en un momento de pandemia, se mueve una furgoneta llena de prostitutas y no se entera ni la policía local, ni la policía autonómica, ni la policía nacional. Hombre, por favor, por favor. Bien, le había preguntado si usted oyó algún ruido que evidenciara que podrían producirse daños materiales, me ha dicho que no. Le pregunto si usted pudo oír algo que evidenciara que existían lo que podemos llamar, sin exagerar, daños personales. No oyó nada. Se lo acabo de decir. Bien, o sea, usted no oyó que nadie tuviera que atender a alguien que se encontraba mal. No. No. ¿No? Muy bien. ¿Puede confirmar si la noche del 15 de septiembre se recibió algún tipo Oiga, de... simplemente por hacerle una consideración, repasando las... No, lo tengo en esta carpeta. Las facturas de las personas que vinieron conmigo, como le decía, mi jefe de gabinete y la responsable de comunicación, yo tenía la habitación... Mira, yo tenía la 208, pero fíjese, he visto también, deme un segundito, he visto también, por ejemplo, que mi jefe de gabinete, ya lo siento tener que dar esta información cuando a él no se lo han preguntado, pero espero que no se moleste porque no voy a decir nada. Él estaba en la 207, es decir, en la habitación pegada a la mía. Señora Alegría, que yo creo que usted no oyó nada esa noche, ¿no? Que yo se lo he dicho. Y la responsable de comunicación, la 203. Bien. Oiga, yo no sé, fíjese, si alguna de las personas que venían conmigo tuvieron algún percance dentro de su habitación. Perfecto, pues ya me ha Porque, dicho que no. Maravilloso. claro, es que yo no sé quién tiene el superpoder para saber qué es lo que pasa en cualquier habitación de cualquier hotel de puertas hacia adentro. Bueno, Ahora, si de puertas hacia adentro pasa algo tan llamativo como están pretendiendo usted insinuar y decir, habría pruebas.
Y lo que aquí se ha trasladado de una manera muy clara por parte del director de Paradores es que no hubo ningún tipo de destrozo, ningún parte. Y por cierto, también hubo un comunicado oficial por parte de Paradores desmintiendo que hubiera habido ningún destrozo. También les digo que entiendo el caos, porque es que yo ya no sé cuántos paradores llevamos con la misma situación. Yo le estoy hablando del parador es de como la Teruel, paradilla de señora Alegría. Móstoles. Hemos empezado por No, Sigüenza, señora Alegría, disculpe, hemos no. hablado... Es que esto no tiene ninguna gracia. Sigüenza, hemos Hay hablado panadillas de Móstoles, señor presidente. Claro, es que esto... Es que estamos esto hablando es la del casa parador de de Toquime Teruel. Roque, perdóneme la No, expresión. señor, estamos Hombre, hablando del por parador de favor. Teruel y si usted me deja, yo Señora reconduzco. Aguilar, siga usted preguntando, Gracias. por favor. Vamos a ver, yo le quería preguntar si a usted le consta que esa noche se recibiera alguna llamada por parte de alguna persona del parador que motivara la intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad del En Estado. absoluto, No. rotundamente no. ¿Sabe si se registró alguna llamada en la sala del 091? Evidentemente, en el parte diario que yo recibí como delegada, en absoluto. Bien, ¿y en el puede- parte diario no aparecía esto que usted me dice. ¿Puede confirmar si se trasladaron efectivos policiales o cuántos agentes se movilizaron, ya a qué unidad pertenecían? No, yo desde luego lo que sí que sé, evidentemente, es que había Policía Nacional, Sí. por supuesto. Y tampoco le consta Porque que ninguna de las personas, policías nacionales, al servicio de alguna de las autoridades, tuviera que hacer algún tipo de intervención, por decirlo de alguna manera. Esa en noche. absoluto, Esa noche. rotundamente no. Vale. Usted me ha dicho que no hubo atestado, No, ni nota de servicio. en absoluto. ¿Puede ser que existiera y que alguien la mandara a retirar? Perdone, es que si alguien la mandase retirar, en este caso, hubiera sido el jefe de policía provincial, Sí. entiendo, o en este caso el subdelegado o la delegada. Y en ningún caso sucedió eso. Pues respondamos. Jamás. Perfecto. En el año y medio que yo estuve de delegada del gobierno, jamás. Y dudo mucho que eso suceda en ninguna delegación de gobierno. Yo también. ¿Lo consultó con ellos? Quiero decir, no, porque sencillamente si no le informaron de que había ocurrido, es que no Pero ocurrió. es que si no sucedió nada, Claro, ¿qué parte va a haber? perfecto. Pues esto. Bien. Le iba a preguntar de nuevo, usted me ha dicho que no hubo traslado de agentes, porque cuando hay un traslado de agentes allí, ¿eso deja rastro de alguna manera? No entiendo el traslado. Cuando de hay la gente. traslado de agentes a un punto para hacer algún tipo de actuación, ¿deja rastro, por ejemplo, en los registros de kilometraje? No, a ver, yo lo único registro, por ejemplo, que conozco y que forma parte de los partes diarios que nos hacen, nos comunica Policía Nacional, por ejemplo, cuando llega una autoridad a la estación de Delicias y recibimos un parte diario diciendo en tal tren, a tal hora, ha venido en este tren tal ministro o tal secretario de Estado o tal autoridad. Eso es lo que es la información que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se traslada a las delegaciones de Sí, gobierno. no, pero me hablo de dispositivos, como a usted le pasan un parte diario. Sí. No sé si los traslados de los vehículos de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejan algún tipo de registro. No lo sabe. Desde luego a delegación del gobierno, no. Otra cosa, yo no sé si tendrán algún tipo de control. Operativos que ya son más policiales, pero ¿no? desde luego no. A la delegación de gobierno, la información que se traslada por parte de Guardia Civil y por parte de Policía Nacional son información de los hechos que pueden suceder, de las denuncias, actos delictivos que suceden en el día a día. Bien. Entonces, ¿usted puede garantizar entonces que mientras que usted fue delegada del gobierno nunca se ocultó ningún tipo de actuación policial? En absoluto. No. Y que tampoco recibe usted ningún tipo de instrucción de un superior jerárquico o político para hacer algo en ese sentido. En absoluto. Lo ¿Usted niego. habló esa noche con el subdelegado del gobierno, José Ramón Morro? No, bueno, simplemente hablamos cuando nos vimos en la Puebla de Valverde. ¿Qué tal, subdelegado? ¿Qué tal? Muy bien. Y de hecho, allí nos despedimos y nos fuimos. Pero yo no volví a hablar hasta el día siguiente, cuando fui a la subdelegación de Teruel. Y en los días posteriores o incluso semanas, ¿usted habló con el subdelegado del gobierno sobre algo que tuviera que ver con esa noche en el parador de Teruel? En absoluto, nunca jamás. Bien. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien, de acuerdo, vamos a seguir. A la mañana siguiente, usted nos dijo... Le he dicho anteriormente, señora Díaz, que llevo ya años en política y que seguramente habré cometido fallos y errores como cometemos todas las personas. Pero desde luego, si hay algo que me ha guiado a lo largo de mi vida, siempre ha sido la verdad y la honestidad. Bien. Y sé perfectamente lo que le estoy diciendo y sí, y me atengo a la verdad. Jamás hablé ni con ningún tipo de autoridad policial, ni por supuesto con el subdelegado del gobierno sobre este caso. Bien. Jamás. Bueno, vamos a pasar al día 16, a la mañana siguiente, según su propio testimonio, usted entra a desayunar y se sienta con el señor Ábalos y con Lambán. No fue así. Yo bajé a desayunar, aproximadamente serían 7:30, 8 menos cuarto, y desayuné yo sola. Y cuando terminé de desayunar, serían aproximadamente como las 8:15, 8:30, me dirigí a la recepción y pagué mi habitación y el desayuno.
De hecho, está el registro, se lo he traído también para todos ustedes, el registro de mi tarjeta, que aparece pagado a las 8:36 los 75, 76 euros, que también puedo buscar la factura para ser exacta. Y cuando terminé de hacer el abono, volví de nuevo al comedor del desayuno y ahí efectivamente me senté en una mesa con el ministro Ábalos y con el presidente Lambán. Es verdad que yo me fui antes que ellos se quedaron más tarde que yo porque yo me adelanté para ser la primera en llegar a la sede de la subdelegación de Teruel. Bien, es que eso también se lo digo porque desayunara usted sola o no, estuvo sentada en esa mesa y el director del Parador de Teruel a usted no la vio. Pues ya le digo que es que yo me fui antes. Ya ve que el director del Parador no lo tiene todo tan controlado. ¿Se habló en algún momento esa mañana de lo que había ocurrido esa noche? ¿El qué, perdón? Que si se habló en algún momento de alguna incidencia en esa mesa de lo que había ocurrido por la noche. En absoluto. Y nadie de la comitiva le hizo ningún comentario. En absoluto. Bien. Señora Alegría, mire, en los días posteriores a esos sucesos, a la fiesta con prostitutas, se reclamaron cantidades impagadas y sabemos que hubo serias dificultades para cobrar. Incluso a día de hoy no tenemos la seguridad de que se cobraran efectivamente. En otra incoherencia, el director del Parador, tengo que decirlo, él aseveró aquí que a diciembre de 2021 todas las facturas estaban pagadas. Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en septiembre de 2020, hay que reconocer que no fue del todo preciso. ¿Usted sabe algo de qué ocurrió con esas facturas impagadas? Es que yo no sé a qué factura impagada alude usted. Yo sí que sé las facturas que se pagó por parte de la delegación del Gobierno, que fue ipso facto. Así como estábamos dejando el hotel, el Parador, pagamos cada uno de nosotros, los 6, cada uno pagó con su tarjeta de crédito. Con lo cual, y también sé, y continúo, y también sé lo que publicó el propio Ministerio de Transportes. Sí. Diciendo que en absoluto había habido ninguna factura. También publicó esta factura, señora Alegría, en la que aparece alojamiento y desayuno adulto, José Luis Ábalos Meco. Y aquí el director del Parador reconoció que había cenado en su habitación. Hay consumos que no se pagaron y lo demuestra hasta la factura del señor ministro, que es pública, que ha publicado Paradores en el propio portal de transparencia. Pero bueno, le voy a preguntar. Pero escúcheme, si hay facturas que no se pagan o no se han pagado, enséñenlas, muéstrenlas. Y yo, por ejemplo, claro, si ustedes dicen que existen facturas que no se han pagado, mire, señora Alegría, hay que enseñarlas. Es que el Ministerio de Transportes dice que esto es lo único que pagó. Y el director del Parador dijo lo mismo. Pero fíjese, yo le digo que si hay facturas que no estuviesen pagadas, lo más lógico es que se muestren. De la misma manera que sería lógico, oportuno y necesario que los ciudadanos conocieran la factura del Ventorro 6 meses después. Sí, muy bien, buen intento. Yo veo que usted viene aquí con ganas. No, pero fíjese, sí es muy sencillo. Sí, mira, que también es muy sencillo esto, claro, señora si Alegría, que no, lo siento. También se está desviando el tema, señor presidente. Termino. Yo necesito hablar. Tengo muchas preguntas que formularle. Si esto es muy sencillo. Yo voy a un parador, pernocto en el parador, desayuno en ese parador, y es muy sencillo. Y ustedes y algunos señalan, acusan, mienten y digo, no se preocupen, yo no tengo ningún problema con la verdad por delante. Les enseño la factura, mi pago con la tarjeta de crédito. He visto su pago y su factura. Me doy por contestada. ¿Tan difícil es enseñar la factura del Ventorro? Me doy por contestada, señora Alegría. Buen intento, anda, que... En fin. Vamos a ver, ¿qué información tenía el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, sobre los hechos que ocurrieron en el Parador? ¿Qué información? Sí, ¿de qué ¿usted hechos? sabe si tenía información sobre la fiesta? No. No. ¿Y usted sabe si él recibió alguna información de algo que no sucede, sí, claro, señora buen intento Díaz. también. ¿Usted sabe si él recibió alguna comunicación oficial o informal sobre los hechos? ¿Sobre los incidentes que se produjeron? Desde luego, que yo sepa y conozca, no. Pero le vuelvo a decir que es difícil conocer información sobre algo que no se sucede. ¿Le consta si él recibió una llamada de la dirección del Parador para reclamarle las facturas impagadas? No, que yo sepa. ¿Es posible que el subdelegado del Gobierno en Teruel sepa estas cosas y no se las cuente a la delegada del Gobierno? Lo dudo. Entonces, ¿usted no sabe si se dirigió a algún líder de su organización, a alguna persona de su organización regional, en este caso hablo del Partido Socialista, y que alguien se negó a abonarlo? Pero si el propio director del Parador les comunicó a ustedes que estaba todo pagado. Y también comunicó que usted no desayunó, no se sentó a la mesa de Ábalos y de Lambán. El señor director del Parador, yo creo que cometió alguna incoherencia y yo le estoy haciendo... Él no me viese en el momento en el que yo estaba. Señora Alegría, le estoy haciendo una pregunta muy concreta. Le estoy diciendo si a usted le consta, si algún dirigente de su organización regional recibió la reclamación de los pagos del Parador de Teruel. No, a mí personalmente no me consta y tampoco me consta la información que usted está trasladando, por supuesto.
Lo que sí hemos llegado a conocer por los medios, ya se lo he dicho, son los consumos, las facturas impagadas. Usted insiste en decirme que a pesar de que yo le he mostrado la factura, donde solamente aparece el desayuno y el alojamiento, y sabiendo, como sabemos, porque lo dijo el director del Parador, que al menos él y probablemente otras personas pidieron comida u otros consumos en sus habitaciones, a pesar de eso y no aparecer en la factura, usted me sigue diciendo que no tiene conocimiento. Lea. No, es que le voy a buscar el comunicado, es que le voy a buscar el comunicado que hizo público el Ministerio de Transportes. Lo conozco. Bueno, pues entonces donde él dice, tiene el comunicado, dice, solo se abonaron en el Parador de Teruel 2 facturas de gastos de manutención por importe de 124,9 y 167,8. Solo se abonaron porque las otras no se abonaron, señora Alegría, si es que eso es lo que es exactamente lo que le estoy diciendo. En la factura aparece el desayuno y el alojamiento. Se ha reconocido aquí que una o varias personas hicieron consumos y usted me dice que el Ministerio de Transportes y el Parador reconocen el pago del desayuno y del alojamiento. Fenomenal. Veo que en esto estamos de acuerdo, pero vamos a avanzar. Mire, señora Alegría, yo le insisto que no estamos aquí ante unos supuestos hechos, aunque usted haya intentado decirlo una y otra vez. Estamos ante unos hechos contrastados. Yo también sé, que usted también lo ha demostrado hoy aquí, que para usted un pseudomedio es cualquier medio de comunicación que publica una noticia contraria a los intereses de Pedro Sánchez. Por eso le pregunto, ¿usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio? Mire, pseudomedios son calificados aquellos que no contrastan la información que publican. ¿Puede contestarme sí o no? ¿Usted cree que contrasta la información el Diario de Teruel? Bueno, es su obligación, evidentemente. ¿Usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio? Pues yo simplemente le voy a decir que algunas de las informaciones que hemos leído hemos leído, yo sinceramente estoy esperando la prueba que den fe a esa información. Pero usted no ha dicho que en Teruel todo el mundo sabe todo. O sea, que un periodista, Javier Pérez Millán, es un pseudoperiodista que escribe bulos. Es que no tengo el gusto de conocer a ese periodista. Yo tampoco, por eso, por supuesto que no. Pero le pregunto. No, pero si me deja, dicen que hay una factura, hay unas facturas y unos consumos que no se abonaron. Hombre, se tendrá que demostrar dónde está esa factura que no se ha pagado. Vamos a ello, señora Alegría. Claro. Mire, el periodista Javier Pérez Millán ha publicado 2 noticias en el Diario de Teruel sobre los incidentes en el Parador. La primera de ellas es esta, es del día 8 de abril y el titular es: el Ministerio de Transportes rechazó la factura de Ábalos en el Parador de Teruel. No sé si ha tenido ocasión de leer la noticia, si quiere se la puedo hacer llegar. Yo le voy a resumir que es textual y puede comprobarse algunas de las cosas que dice. Este periódico ha confirmado que sí se produjeron quejas tanto por la introducción de prostitutas en el Parador como por los daños producidos en las habitaciones. El Ministerio devolvió la factura que había enviado el establecimiento turolense. Ahora se ha sabido que la comitiva del exministro llevó prostitutas y se hicieron consumos elevados. La dirección del centro envió la factura de gastos al Ministerio de Transportes, este la rechazó y de ahí surgieron las quejas. ¿Usted califica estos hechos, estas frases como bulos? Pues yo desde luego lo que le puedo asegurar es que esa fiesta no se produjo. Yo estaba... Antes ha dicho que no sabe si se produjo. Mire, es que para que se produzca... le he dicho desde el principio que si algo así se produce, se sabe, a ciencia cierta. Entonces Javier Pérez Millán lo sabe, pero usted considera que es un pseudoperiodista. Y tiene pruebas para demostrarlo. Bien, señora Alegría. Tiene pruebas para demostrarlo. ¿Usted cree que Javier Pérez Millán ha mentido? Fíjese lo que le voy a decir. Mire, ese medio digital que me hizo a mí esa pregunta el pasado 9 de abril... es el mismo medio, es uno de los mismos medios digitales que también publicaron sobre mí que tenía una cuenta en República Dominicana. Con no sé cuántos días. Vale. Sí, pero bueno, y lo publicaron. Sí. Hoy lo publicaron. El Diario de Teruel. Contrastaron esa información. Evidentemente el Diario de Teruel. Evidentemente no. Ese mismo medio de comunicación, un día en el que yo tuve la oportunidad. Señor presidente. Le he preguntado si el Diario de Teruel es un pseudomedio y si considera bulo lo que le acabo de leer. La pregunta es concisa y directa, claro, señor presidente. Pues fíjese, yo creo que si tiene constancia de todo lo que está publicando en ese artículo, lo mejor que puede hacer es denunciarlo. ¿Denunciar el qué? Denunciarlo, si esto no es delito. Que se produjo lo que se produjo. Mire, señora y Alegría. más cuando, espere un momento, y más cuando hay un director de Paradores que desmiente absolutamente esto, hay un comunicado de Paradores que desmiente absolutamente toda esa serie de destrozos que dicen, cuando no hay un director de Paradores que dice que esa fiesta no se produjo, que fue una noche absolutamente normal. Bien. Hombre, señora Díaz, yo lo único que se lo he dicho desde el primer momento, que si hay quien
considera que los que estamos mintiendo somos otros, por favor, que presenten pruebas. Bien. Y además que, por favor, lo denuncien en sede ¿Y judicial. por qué Paradores no ha ejercido el derecho de rectificación? Pregunto. Bueno, Paradores ha ¿O hecho... el Parador de Teruel? Hombre, vamos a ver, yo lo que le estoy diciendo... Si usted no, me habla de mentiras no. flagrantes y es todo tan evidente. Oiga, Bueno, Paradores ni hace, el derecho hace- de no, rectificación. Paradores hace un comunicado oficial En el que niega los desmin- destrozos. Claro, Sí. claro que los niega. Pero Claro que no, los niega. pero no otras ¿Sabe por qué? cosas. Porque no existieron. Bien, perfecto. Porque Muy no, bien. porque no hay Esa parte es que su dé opinión. fe. No, de opinión no. Es lo que dijo el director Bien. de Paradores, que no había ningún parte. Le voy a mostrar una segunda noticia del diario de Teruel. En este caso es del día 15 de abril, es del mismo periodista que usted considera que miente y dice lo siguiente. Este periódico contactó con Paradores de España después de que la dirección del Parador de Teruel declinara pronunciarse sobre este asunto. Ese mismo día, ese periódico confirmó con fuentes de absoluta solvencia, que la dirección del Parador de Teruel se quejó y reclamó que el Ministerio de Transportes había devuelto y rechazado pagar la factura, y dijo además de que encima la comitiva hubiese llevado prostitutas y se hubiesen provocado destrozos. ¿Usted también cree, como con la otra noticia, necesito brevedad? ¿Usted cree que esto tampoco es cierto, no? Pero, pues traiga aquí al periodista y pregúnteselo a él. ¿Y yo qué quiere que le diga? Bien, perfecto. Yo le doy mi opinión y le hablo del conocimiento de los hechos que yo tengo. De acuerdo. Tengo muy poco tiempo, pero sí, no quiero dejar de preguntarle por las cartas amenazantes que han recibido los trabajadores del Parador. También aquí hay una importante incoherencia del director del Parador de Teruel, porque dijo que el segundo ayudante de comedor sí estaba esa noche, y cuando le espetó y le preguntó por qué había hecho esas declaraciones, él dijo que porque era cierto. Pero después de recibir una carta en la que se le amenazaba de despido, por lo visto delante de unos investigadores, rectificó. Bien. Yo le quería decir que no sé si usted ha tenido la ocasión de leer esta carta. ¿Usted la ha leído? Sí, he tenido ocasión de leer la ¿Y carta, qué le sí. parece? Yo además conocí el contenido, vamos, la existencia de esa carta el mismo día que recibí aquí una pregunta por parte de la senadora actual alcaldesa de Teruel. Ujú. Fue el día que yo conocí que Claro, había habido yo una también. carta. Yo también. Pero Vale. yo, No, pues se lo digo. Una carta que yo no firmo, como comprenderá, no me Bueno, pero corresponde quiero a decir, mí. ha sido publicada, señora Alegría, que no le estoy diciendo nada. Le he preguntado si ha tenido usted la ocasión de Sí, leerla. Yo la leí claro. precisamente con ocasión Sí. de la pregunta Sí, del claro que Mabuj la- a usted sobre el Parador de Teruel. Pues mire, esa carta amenaza con despedir a los trabajadores, pero curiosamente no amenaza con despedirlos por mentir, sino dice, por menoscabar la imagen de la empresa, por facilitar información de carácter interno y por vulnerar la protección de datos facilitando información de los clientes. ¿A usted no le parece que esta carta en realidad es un reconocimiento de algunos de los hechos de los que estamos preguntando hoy aquí? Pues, pregúnteselo a quién firma esa carta, señora Bien, Diva. por eso le he preguntado su opinión. Le he Claro. preguntado lo primero, ¿usted habría mandado una carta de estas características? Vamos, oiga, y yo no me haga a mí usted opinar o participar sobre una carta que yo no he, que yo no he redactado ni he A mí firmado. me parece muy mal. Yo sí que opino. Bueno, pues Le voy me a hacer una última pregunta y ya voy a concluir. Le quería preguntar si ustedes tuvieron en aquel viaje alguna conversación o reunión relativa a la ampliación del hospital de Teruel. No, la que yo a ver, que si participamos en alguna conversación. ¿O reunión? No. No. ¿Y en algún momento anterior o posterior al 15 o 16 de septiembre de 2020? ¿Pero con quién? No entiendo. ¿Usted conoce a Pepe Ruz, el dueño de la Levantina? No sé quién es, no sé Bien. qué es. O sea, usted no ha participado en reuniones sobre la ampliación del hospital de Teruel, No sé quién que es se Pepe. adjudicó a la empresa Levantina, que está siendo en estos momentos investigada por el juez Leopoldo Puente. Es que no sé quién es Bien. Pepe Ruz, que dices Yo tú, le, no tengo ni idea. le pregunto simplemente, mire, yo antes le he dicho que la UCO situaba a los dos hermanos García Izaguirre allí Sí. y también a Ábalos, y precisamente el juez Leopoldo Puente lo que ha ordenado es investigar las obras adjudicadas durante la era Ábalos en transportes, quería decir, gracias a los manuscritos que ha aportado Aldama. Y de acuerdo con esa declaración, Levantina pagó comisiones a Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas. Esto no tiene nada que ver con usted, no crea que le estoy preguntando por eso. Yo solo le he preguntado si se celebró alguna reunión, incluso aunque usted no estuviera presente, pero si acompañó usted a una reunión, incluso aunque no entrara, para hablar sobre la ampliación del hospital de Teruel. No, pues queda contestado y se lo agradezco mucho. Yo, simplemente por aclarárselo, que creo que también es importante, acompañé al ministro en la visita de esa obra que llevaba a cabo Adif. Fuimos al hotel, al Parador, y por la mañana acompañé al ministro en la sede de la subdelegación
Y después de ese acto acompañé al ministro a la rotativa de Heraldo de Aragón, que estaban también presentes sus majestades los Reyes, celebrando el 125 aniversario, y de ahí el ministro Ábalos se volvió con su majestad de los Reyes en el Falcon a Madrid. Bien. Pues se lo agradezco. Yo no tengo más preguntas que formularle, señora Alegría. Sí voy a hacer, señor presidente, dado que todavía me quedan unos minutos, una breve conclusión. Mire, lo sucedido, si es que me deja el señor Ramírez, lo sucedido en el Parador de Teruel, señora Alegría, por desgracia no es un episodio aislado ni una anécdota menor, y yo creo que lo que refleja es un modo de ejercer el poder con abuso, con opacidad y también con desprecio a las normas que el resto de los ciudadanos sí debíamos cumplir. Porque el mando único de la pandemia, el señor Ábalos, redactaba normas que nos imponían los demás, pero él después no las cumplía. Y cuando los demás teníamos toque de queda, él se iba de juerga. Y cuando algunos españoles estaban enterrando en soledad a sus propios familiares, él convirtió el Parador de Teruel en una discoteca, por no decir en un puticlub. Yo creo que la delegada del Gobierno tenía la obligación de hacer cumplir la ley. El señor Ábalos, que era el todopoderoso número 2 del Partido Socialista, está hoy siendo investigado por corrupción. Hemos sabido, incluso por testimonios de las feministas del Partido Socialista, que algunos de sus comportamientos no eran ejemplares, que protagonizó varios episodios sórdidos y probablemente por este motivo fue cesado, aunque posteriormente fuera aforado para ser protegido, porque fue protegido por todos ustedes. Y si los hechos no han sido esclarecidos, señora Alegría, no es porque Teruel sea más grande o más pequeña, es solo por un motivo, porque toda la maquinaria del PSOE y del Gobierno se ha empeñado en ocultarlo. Y lo que tenemos aquí, desgraciadamente, no digo en la noche del 15 de septiembre, que probablemente usted no supo nada, pero cuando después se conocieron los hechos, lo que hemos visto aquí es una estructura institucional al servicio del encubrimiento. Usted no ha dado probablemente todas las explicaciones que quería dar sobre algunos extremos, sí sobre otros. Usted prefiere negar la evidencia y tapar a los suyos. Creo que tampoco es la primera vez que lo hace, se lo he demostrado aquí. Cuando los hechos requieren reserva y sigilo, usted cumple. Lo hizo con el caso Gali y lo ha vuelto a hacer también con el Parador de Teruel. Yo le he preguntado en varias ocasiones si usted dimitiría si se demuestra que mintió. Usted me ha dicho que sí y a mí ya solo me queda desearle suerte, señora Alegría. Señora, ¿quiere contestar? Evidentemente yo soy perfectamente consciente que soy responsable de mis palabras y de mis silencios. Y por supuesto también de mis actuaciones. Y la información que yo les he trasladado aquí es la información veraz, la información que yo conozco. Lo verdaderamente sorprendente es que ustedes tienen todo muy claro, a excepción de cuando les afecta a ustedes. Ahí ya la cosa cambia. Y el cinismo asciende a la estratosfera. Porque fíjense, aseveran que se produjo lo que se produjo, dicen que se produjo lo que se produjo, dan cuenta de detalles de algo que según ellos se produjo, pero sin embargo, años más tarde, qué cosa más curiosa, por parte del Partido Popular todavía nadie nos ha explicado ni nadie ha concretado quién era M. Rajoy. Pero años más tarde, 3 años después, desde que el señor Feijóo asumiera la presidencia del Partido Popular, aún no sabemos cuántos salarios percibe el señor Feijóo. Años más tarde tampoco se han dado ningún tipo de explicaciones más. Es todo normal que el señor Feijóo se subiera en un yate, se hiciera fotografías con un narcotraficante, que se fuera varios años de vacaciones con él, oiga, y que no supiera a qué se dedicaba. Y lo peor de todo es que, con lo sencillo y lo fácil que es que lo que sabemos, casi 7 meses después de uno de los mayores sucesos que ha sucedido en nuestro país, en Valencia, vemos como el Partido Popular sigue sin dar una muestra de transparencia con la factura del Ventorro. Señora Alegría, ha colmado la paciencia de este presidente. ¿O reconduce el final a lo que le acaba de decir la señora Divar o se acabó la comisión? Sí, pues mire, señor presidente, ¿sabes lo que sucede con este símil? Voy a terminar. Hay una frase que seguramente todos ustedes conocerán, que fue del míster Luis Aragonés, que le preguntaron: míster, ¿qué es el fútbol? Y dijo: ganar, 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 ganar y después ganar, 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 ganar. Pues este símil me sirve para decir: ¿y qué es el Partido Popular? Mentir, 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 mentir y después mentir.
Señorías, me parece lamentable que antes de acabar la sesión ustedes aquí estén en una ceremonia extraña. Se da por finalizada la sesión. Muchas gracias.